sincrónica correspondiente al técnico en desarrollo de software, al cual asisten pues aprendices de las dichas 3069-925 y 3069-26 para hoy 12 de noviembre, en el cual pues iremos a trabajar algunos de los temas planteados ya en los contenidos del curso. Cuénteme, Nidia. Profe, con respecto a la guía que está compartiendo, ¿cómo hacemos para guiarnos? Porque es que después del 11, del Ujú. 18 de noviembre, otra vez aparece 8 de octubre. O Ya sea, reviso. si se da cuenta la que está en la imagen, sí dice Ujú. abajo 8 de octubre. Y ahí para abajo se repiten nuevamente las fechas. Sí, esto es de comunicación. ¿Y ya les asignaron tutor para esto? No, señor. Por eso. Entonces, no importa que aquí diga 8 de octubre, pues digamos, podrían irlas desarrollando, pero pues en el momento, en la eventualidad de que haya alguna consulta, de que haya alguna duda, pues no van a tener ustedes a quién hacérsela llegar, ¿sí? Entonces, para que a la mayor brevedad posible, pues les asignen a ustedes un instructor de esa competencia. Obviamente que esas fechas pues van a tener que ajustarse tan pronto tenga asignado el instructor. Sí, profe, buenas noches. Tengo una consulta. Mira, lo que pasa es que en la mayoría de las reuniones sincrónicas, pues no he podido asistir. En algún momento el profesor de matemáticas nos comentaba que, digamos, él, pues no tenía mucho en cuenta la asistencia porque, pues, entendía que era algo virtual. Te quería consultar, en el caso dado de que, pues, tú sí envías el formulario de asistencia, digamos, ¿qué incidencia negativa tendríamos los que, pues, por X o Y razón no podríamos conectarnos a todas las reuniones sincrónicas? Alexander, pues básicamente no es cuestión de que, es decir, no voy a poner falla para el que asista o no asista, ¿sí? Sino sencillamente es una estadística que yo llevo, una estadística que yo internamente tengo como para saber quiénes asisten y quiénes no asisten en el sentido pues de tener una relación, ¿sí? Más no porque se esté colocando o no falla. Ah, ok, vale, vale, profe, muchas gracias. Pueden ustedes estar observando entonces que tenemos el cronograma de actividades. Dentro del cronograma de actividades, pues nos plantea una actividad que venimos desarrollando desde la semana inmediatamente anterior, el cual pues establece una evidencia de producto referente a un taller de historia de tu usuario que corresponde a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Y por otro lado, tenemos una competencia que habla sobre las tecnologías de la información y la comunicación, en la cual pues habíamos dicho que íbamos a ajustar las fechas para trabajarla desde el 12 de noviembre hasta el 18 de noviembre, ¿sí? Es decir, que tendrían para esta semana que trabajar en dos actividades de aprendizaje. La segunda que tiene que ver, como les comento, con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este, pues, la evidencia que deben de entregar, que es una evidencia de conocimiento, hace referencia a un mapa mental sobre software y servicios de Internet, ¿sí? Entonces, ya dando como tal conocimiento de las actividades que van a realizar, voy a pasar o me permito, pues, hacer referencia de las actividades que están dispuestas en la guía de aprendizaje. De pronto surgía también la duda que no encontraban, o es decir, o preguntaban más bien que en dónde encontraban la guía de aprendizaje referente al tema de las TIC. Entonces, la guía es la misma, sigue siendo exactamente la misma guía, la guía de aprendizaje 1, ¿sí? En la cual ustedes van a encontrar los diferentes, las diferentes competencias que hacen referencia o que están inmersas dentro de esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Em, Están ordenadas pues de manera cronológica también. Ustedes pueden observar aquí que tenemos ya la descripción que hace referencia a la actividad 1, evidencia 3, taller de historia de tu usuario. Y más adelante pues, van a encontrar unas actividades referentes como tal a otro módulo o a otra competencia, en este caso que es la de comunicación,
Y a su vez van a encontrar entonces también la que tiene que ver con el tema de tecnologías de la información y la comunicación. Si de pronto es un poquito tedioso, un poquito dispendioso tener que buscarlos así de manera, pues, página por página, pues lo más sencillo es que ustedes, teniendo como referencia ya en el cronograma de actividades que se especifica cuál es la guía de aprendizaje, cuál es la competencia, cuál la actividad y cuál la evidencia, lo busquemos con este código, tal ustedes se encuentran acá, ¿sí? Perfectamente, pues pueden ir a seleccionar el elemento. Y si tienen, pues, un editor o un visor de elementos PDF, ya la gran mayoría, incluso si lo abren a través del navegador, con la combinación de teclas Control F, pues pueden ustedes ir a buscar exactamente ese ítem. Por ejemplo, aquí le voy a decir que me busque la guía de aprendizaje 1 de la actividad 1 y la evidencia 3. Y él los va a remitir exactamente a ese espacio. ¿Listo? De esa manera, pues van ustedes a poder navegar dentro de la guía de aprendizaje y no tener pues inconvenientes en saber en dónde puede estar ubicado como tal la descripción de cada una de esas actividades. Aquí me tomé yo pues el atrevimiento de resaltar tanto el nombre de la evidencia y la descripción como algunos puntos básicos que nos solicitan para el desarrollo como tal de esa evidencia, ¿sí? Hace 8 días pues habíamos comenzado a hablar con respecto a este tema. Ya se sabe pues que ustedes tienen que crear grupitos de 5 personas o de 4 en caso tal de que el grupo esté conformado solamente por 4 personas, y dentro de los 4 o 5 iban a designar a uno con el rol del Product Owner y hay otro que va a tener el rol de Scrum Master, ¿vale? La idea es que, bueno, yo les mostraba también hace 8 días unos ejemplos de algunas historias de usuario a nivel general, donde en el material también, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, pues nos dan algunas indicaciones que deben cumplir como tal esas historias de usuario y bajo qué tema o cuál va a ser el caso de uso que nosotros vamos a tener en cuenta para poderlo desarrollar. Está evidenciado aquí en este parrafito, donde me dice que se desea construir una aplicación que permita interactuar con el mercado de las criptomonedas. Debe tener en cuenta que para la mayoría de los países existen restricciones respecto a las transacciones en línea con cuentas bancarias y criptomonedas, por lo que la identificación de las personas debe ser un proceso exhaustivo que debe incluir verificación de documentos de identidad, múltiples factores de identificación, captura de foto, carga de documentos, entre otros. Entonces, esta semanita que ya pasó, la idea es que ustedes hayan podido como tal identificar los dos roles que nos están sugiriendo, ¿sí? Dentro del el desarrollo como tal de la guía, y que ya hayan tenido la oportunidad de explorar o por lo menos de hacer un listadito de las posibles historias de usuario que ustedes consideran se deben trabajar para poder desarrollar ese caso de uso. Aquí ustedes están viendo en la presentación, Andrick, señor, tiene la mano levantada. Sí, pues uno en el cuadro que usted que nos facilitó que se encuentra en Sajuna, bueno, no facilitó que se encuentra ahí uno coloca ya las especificaciones más o sintetizadas de las historias del usuario, ¿sí? O sea, por ejemplo, se tiene que verificar el documento de identidad. El responsable, el equipo de trabajo o el responsable es el Scrum Master X. Correcto, sí, señor. Vale, Andri, gracias. Bueno, aquí están observando ustedes un pequeño ejemplo de algunas posibles historias de usuario
referente a ese tema, ¿cierto? Recordemos nosotros que cada historia de usuario debe cumplir con unos aspectos, debe cumplir con con una estructura para que quede bien diseñado, para que quede bien estructurada, valga la redundancia, esa historia de usuario, ¿cierto? Primero hablábamos de que debe tener forma, ¿sí? Cada historia se representa de la forma como el tipo de usuario, quiero o quisiera que sería, corresponde a la funcionalidad o acción, y el para, ¿cierto? Que sería el propósito o resultado deseado, ¿cierto? Decimos también que debe ser completo, es decir, que cubre completamente las funcionalidades solicitadas en el enunciado y contiene lo necesario para cumplir con el objetivo del producto solicitado. Debe ser también consistente. En el listado de historias de usuario no se presentan o no se deben presentar contradicciones o inconsistencias en las historias. Y por último, que debe ser independiente, es decir, que las historias de la lista son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrían desarrollar por separado, ¿vale? Ustedes pueden observar entonces aquí 5 modelos o 5 ejemplos, 5 posibles historias de usuario referente al tema que nos están planteando con respecto al uso de las criptomonedas, ¿cierto? Entonces, volvamos a ver aquí la Profesito, descripción, señor. pues quiero darle, si me permite, un ejemplo de las historias de usuarios que pues, por mi grupo hemos ido creando. No sé si para ver si vamos como por orden correcto, mejor dicho. Una de las historias de usuario, pues colocamos como un registro básico de usuario. Entonces colocamos que como usuario nuevo de la plataforma, quiero crear una cuenta inicial para poder acceder a los servicios básicos del sistema de criptomonedas. ¿Sí? Esta historia es necesaria, pues que es el punto de entrada al sistema. Perfecto, No sé. pero fíjese, José Luis, que dijimos que cada historia de usuario debe cumplir con esta estructura. Debe contener el cómo, ¿cierto? Que es pues el tipo de usuario, el quiero o quisiera que es de la funcionalidad o la acción. Y por último debe tener un para, que es el propósito o resultado. Dentro de la que usted nos acaba de mencionar, solamente identifiqué el cómo y el quiero, ¿cierto? No, o repítala, si fue que no, Pues, profe, pues mire, el cómo comienza así. Como ¿sí? usuario nuevo de la plataforma, quiero crear una cuenta inicial para poder acceder a los servicios del sistema de Mm, criptomonedas. ok, perfecto, sí, no le había puesto atención, entonces sí está el para. Listo, por lo menos cumple con esa estructura. Ahora veamos, ¿está completa? ¿Cubre completamente las funcionalidades solicitadas en el enunciado? Eso, para esa era la consulta. Fíjese que aquí nos está diciendo que, bueno, por lo que la identificación de las personas debe ser un proceso exhaustivo que debe incluir la verificación del documento de identidad, ¿cierto? Múltiples factores de identificación, captura de una foto y cargue de documentos, ¿sí? Yo aquí había preparado pues un ejemplo basado en ese aspecto. Tenemos la primera historia de usuario que yo la nombré como H0001. Le di un nombre, registro de usuario y verificación básica. Ahora, ¿cuál es la descripción? Obviamente pues tiene que estar relacionada con ese nombre que se le asignó. La descripción dice, como usuario nuevo, es muy parecida a por la que me estaba preguntando, ¿sí? Como usuario nuevo, quiero registrarme en la aplicación proporcionando mi información básica para iniciar el proceso de verificación de identidad y poder acceder a la plataforma. Entonces, analicémosla. Primero, ¿cumple con la estructura? ¿Con la forma? ¿Es claro el tipo de usuario? Sí, señor. Sí lo tiene, ¿verdad? Sí, señor. Listo. La funcionalidad o acción, ¿cuál es? Registrarse en la Quiero aplicación. Registrarse en la Registrarse en la aplicación. aplicación. Ok, y el resultado deseado o el propósito es iniciar procesos de verificación de identidad, ¿vale? Ahora veamos, ¿es completa? ¿Cubre completamente las funcionalidades solicitadas en el enunciado? Si yo vengo y busco el enunciado, efectivamente aquí me dice que
debe incluir la verificación de documento de identidad. Y eso es lo que estoy diciendo en la descripción de la historia de usuario, Ya, ¿cierto? profe, entonces aquí en mi segundo enunciado se nombró como verificación de identidad básica. Dice, como usuario registrado, quiero validar mi identidad mediante documentos oficiales y o datos personales para acceder a funcionalidades de trading en la plataforma. Perfecto, listo, pero fíjese que esa no podría ser la historia 1, la historia de usuario 1, No, esta porque sería la antes de 2. ingresar, ok, claro, porque antes de ingresar se tiene que registrar. Sí, la 1 es la que ya le di, la del registro. Esta sería la 2. Ok, perfecto, listo. Como tercera coloqué carga de documentos. Sí, Sí, como usuario verificado, quiero cargar documentos adicionales para verificar y aumentar mis límites de transacciones y acceder a funcionalidades avanzadas. ok, listo, sí, efectivamente aquí nos habla de un cargue de documentos, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? Ahora, siguiendo con el ejemplo, ¿es consistente? El listado de historias de usuario se presenta contradicciones o inconsistencias. No, ¿verdad? Es totalmente clara. Y ahora, debe ser independiente, es decir, que las historias listadas son independientes entre sí. Esta depende de alguna de estas otras de historia, de la verificación, de la autenticación, de la consulta del portafolio, de la solicitud de retiro. ¿Qué necesito para registrarme? ¿Necesito hacer una verificación de documento de identidad de pronto? ¿O necesito Sí, hacer una autenticación de múltiples factores? Ojo que aquí solamente me voy a registrar. ¿Listo? Por ejemplo, la autentificación de múltiples factores es cuando ya estoy registrado. ¿Sí? Lo mismo para cargar los documentos, es cuando ya estoy registrado. como la Por ahora sola, validación mediante correo electrónico o algo por el estilo, número telefónico, etcétera. claro, sí, sí. Esa es la autenticación de múltiples factores. Ustedes se dan cuenta ahora, por ejemplo, que, no sé, las redes sociales o incluso el mismo correo electrónico, para poder acceder no solamente, o cuando se olvidó la contraseña, no solamente necesito saber la contraseña, ¿cierto? Sino que también me solicita una segunda validación, por ejemplo, que me mande un mensaje de texto al número de teléfono registrado, ¿sí? O también se WhatsApp, puede por ejemplo. colocar, profe, la convalidación de adicionales de preguntas al usuario. O sea, como preguntas clave, por ejemplo, mi libro favorito, ese tipo de cosas para tener mayor seguridad. Sí, claro, sí, señor, también puede funcionar de esa manera. Ese es un tipo de autenticación de múltiple factor. Bueno, Caterín, señora. Profe, disculpe una preguntita. En verificación de documentos de identidad en la descripción, ahí sería para hacer la verificación, o sea, para hacer el cargue de los documentos y la selfie. ¿Eso sería también como usuario nuevo también o también como registrado o para ambos? No, esto es ya como usuario después de haberse registrado, ¿sí? Ah, entonces sería como usuario registrado. Ajá, como usuario registrado. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Em, entonces, fíjense ustedes que este ejemplo que les estoy colocando acá cumple con, con los aspectos a tener en cuenta para la revisión de historia de usuario, ¿cierto? Si él cumple con esos 4 criterios, que tenga forma, que esté completa, que sea consistente y que sea independiente, entonces ya puedo pasar al segundo punto que me están solicitando ahí en el ejercicio, que es el detalle de cada una de estas historias de usuario. El responsable, bueno, aquí el responsable, yo lo hice de manera general, digamos que va a ser todo el equipo, el product owner más el equipo de desarrollo, pero perfectamente pues aquí pudieron haber colocado solamente no sé, el nombre de una persona, por ejemplo, no sé, María, ¿sí? Aquí pudieron haber, o sea, si ya asignaron historias de usuario a cada uno de los integrantes, ¿cierto? Aquí puedo colocar, por ejemplo, no sé, Pablo, y digamos que a María volvieron a asignarle este otro y a Pablo le asignaron esta otra, ¿sí? También es válido el responsable. O sencillamente puedo colocarle
nombres como desarrollador 1 o programador 1, puede ser, o 2, ¿sí? Nuevamente aquí programador, en este caso, por ejemplo, el 3, ¿sí? No importa, lo realmente esencial es que haya alguien a cual se le pueda asignar esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos aquí otro ejemplo, verificación de documentos de identidad. Como usuario, quiero cargar una copia de mi documento de identidad y una selfie para completar el proceso de verificación y cumplimiento de las normativas. Después de que ya han validado ustedes cada una de esas historias de usuario, 5, 6, 10, 20 historias de usuario que hayan salido en ese listado, bueno, se supone que esto lo hacen de manera individual, ¿cierto? O sea, los 5 integrantes o los 4 integrantes, cada uno hace su listado de historias de usuario. Después se reúnen el equipo, se reúnen los integrantes de ese equipo de trabajo y es cuando van a nombrar un Product Owner, ¿cierto? Ese Product Owner entonces va a empezar a leer las historias de usuario y entre los 5 integrantes eh, van a hacer, van a comparar. Si pueda que el nombre varíe, pueda que aquí diga registro de usuario y en otro lado otro o otro de los integrantes haya colocado registro de verificación por aparte, ¿sí? Entonces deciden si lo dejan en una sola historia de usuario, ¿sí? O las dejan por separado. Si las dejan, si las unifican o las dejan por separado. Ahora, puede ser que de las 5 que yo hice, otro aprendiz o otro integrante, otro desarrollador del equipo tenga una que yo no tengo, ¿vale? Entonces la irán a sumar como historia de usuario 6 y de esa manera van a estar acoplando y van a estar uniendo, realizando solamente un documento o solamente un listado donde van a quedar todas las historias de usuario. Posterior a eso, ya definidas e integradas todas las historias de usuario, entonces ahora sí van a hacer ustedes el ejercicio de la validación de que cumpla con esos 4 aspectos a tener en cuenta, que tenga forma, que esté completo, que sea consistente y que sea independiente. Luego, ¿qué van a pasar a hacer? Hacer el detalle de cada una de esas historias de usuario. Digamos que la primera parte ya la tienen, que es esto. Si yo paso al detalle de cada historia de usuario, voy a encontrar, por ejemplo, esta tablita. Voy a encontrar, por ejemplo, este cuadro en el cual voy a empezar a definirlos. Andrix, señor. Pues le iba a preguntar, ¿el Scrum Master no es el encargado del equipo de trabajo y el Product Owner es el dueño de la compañía? ¿El Scrum Master es el qué? El encargado del equipo de trabajo de desarrolladores, pues. Como el jefe, líder. pues. Sí, señor. El que va a leer. Ok. Perfecto. Entonces, después de que ya tienen el listado de historia de usuario, van a entrar a detallarlos. ¿Qué es el detalle? Bueno, ya tienen el identificador, ¿cierto? O el código. Ya tienen el nombre y tienen la descripción. Ahora van a entrar a colocar los criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Sencillamente debe, si cumple, debe pues desglosar, más bien debe desglosar como tal esa descripción que nosotros ya colocamos dentro del listado de historia de usuario. Por ejemplo, para la primera, registro de usuario y verificación básica. Listo, ya tenemos como tal la descripción de la historia de usuario. Ahora, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar estos criterios de aceptación para que cuando esté desarrollando esta funcionalidad, ¿sí? Y posterior a la presentación, el Product Owner pueda verificar si efectivamente cumple con lo que se planteó desde un comienzo.
¿sí? En este caso tenemos unos criterios de aceptación como el usuario debe poder ingresar su nombre completo, dirección de correo electrónico y establecer una contraseña. Si no cumple con una de esas tres condiciones, resulta que esta historia de usuario está incompleta, ¿sí? También debe poder o debe permitir que la aplicación debe enviar un correo electrónico de confirmación al usuario para verificar su cuenta en el momento de registrarse. Solo después de confirmar el correo electrónico, el usuario puede proceder al siguiente paso de verificación y debe tener también que el sistema debe mostrar un mensaje de éxito o de error en caso de que el correo electrónico ya esté en uso o no sea validado, ¿sí? Son condiciones que se deben cumplir al momento de crear ese nuevo usuario, de registrarlo. Ahora, aquí, ¿qué también pueden colocar? Que la contraseña sea, no sé, que contenga 8 caracteres, que sean mayúsculas, que tenga un signo, un símbolo especial, bueno, no sé, cosas por el estilo. ¿Sí? Señor Santiago. Entonces, profesor, pues ya con lo que usted está explicando, tengo una duda bastante grande, Señor. porque nosotros como los del grupo de Tribu Digital estábamos haciendo un documento lo bastante, por así decirlo, bien documentado, desde la Ujú. introducción, descripción de interfaz, todo eso. Y estábamos agregando procesos de planeación, revisión y ajustes, descripción de los roles, cosas así, listados originales de las historias épicas, pero ya lo que usted muestra, entonces en realidad lo que hay que hacer es la lista de historias de usuario y detallarlas. Correcto, sí, señor. Ok, entonces Pues lo que estábamos nosotros, haciendo, o sea, estábamos haciendo algo totalmente diferente de lo que tocaba hacer. Lo que pasa es que eso era lo que decía la guía, por eso creo que todos estamos haciendo lo mismo. ¿Ya nos quedó malo? No, a ver, porque, a ver, que veamos a ver de pronto en dónde está la confusión. Aquí profe, está la guía. nosotros hicimos como el ejemplo que usted hizo colocó la vez pasada, Ujú. colocamos como un planteamiento de lo que lo que quiere el Project Ogner, que es una explicación, ¿sí? Que tenga validación, que tenga correo, que tenga descripción, que tenga las verificaciones, que tenga la detallamos, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar al cuadro donde vamos a detallar o a sintetizar cada historia de usuario en base al planteamiento del problema, pues, o a lo que agregamos al principio. ¿Está bien así? Mm, bueno, lo que pasa es que sí, la forma de interpretar a veces puede variar, ¿no? Pero vea, bueno, veamos, sigamos aquí con la guía. Para pues de pronto Profe, dejar qué claro, pena, es que yo también tengo una pregunta. dígame. Em, lo que pasa es que usted en la clase pasada mostró un formato de tabla de usuario, perdón, un formato de un modelo de una tabla en Excel del Ujú. material de apoyo. Resulta que nosotros lo hicimos así, tal Sí, cual ese formato. ¿Está bien o está mal? sí, no, sí está bien. Recuerden que sí, de hecho, dentro del material de estudio hay un formato, ¿cierto? Y ese formato le sugiere, pero cumple con las mismas condiciones que les estoy diciendo, ¿sí? Yo lo Sí, estoy presentando de esta manera, pero igual allá también está el sino que código de la el de Excel historia, es el más, nombre. perdón, el de la página es más extenso, pero pues lo hicimos así. No hay problema. Déjenlo así, si ya lo Ah, tienen así, no ok, hay problema. O sea, pueden utilizar, o sea, en base a eso solo hay que hacer ese cuadro, ese es el trabajo, ese cuadro. claro, lo importante es que cumpla, que tenga las condiciones que les estoy mencionando, ¿sí? O sea, profesor, que Listo. no había que Muchas gracias. incluir, por ejemplo, nosotros tenemos todo bien documentado todo. O sea, con bastantes cosas, una introducción, una descripción, un proceso de planeación, esas cosas no había que, como por así decirlo, que documentarlas, sino más que todo era hacer esa tabla con las historias de usuario y después entrar en detalle. Pues digamos que el punto central es el listado de historias de usuario y su detalle.
Pero fíjense ustedes también que aquí dentro de la guía me están diciendo que debe cumplir con los requisitos de presentación de trabajos escritos. Espérenme que se me perdió. Mire, proceso de realización durante... No. Acá, producto a entregar, documento que condensa todo el proceso de construcción de historias de usuario a partir de un listado de épicas y la reunión de planeación bajo el enfoque Scrum. Bueno, Scrum es una de las metodologías que hay para el desarrollo como tal de esas historias, ¿no? Pero por aquí se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, ¿cierto? Esa portada obviamente debe tener el nombre de todos los integrantes de ese grupo, de ese equipo. Debe tener una introducción y una inclusión de cualquier fuente utilizada, es decir, una bibliografía, ¿sí? Entonces, no solamente colocar como tal el listado y el detalle, también deben de incluir las diferentes secciones que solicita la presentación de un trabajo escrito. Sí, ok. Entonces lo que le agregamos de revisión y ajustes, que documentación de cosas del sprint, entonces eso se le puede Ajá. quitar. Dejar introducción, las tablas con las cosas y la bibliografía y ya. Sí, ¿Por pues de qué? hecho, yo que a veces les digo, a veces es mejor que sobre y no que les haga falta, ¿sí? Bueno, Profe, veo yo sí tengo manitos. la duda porque igual en el instrumento de evaluación, además de las historias de usuarios, sí nos están pidiendo explicar los roles, las actividades realizadas mientras el refinamiento, mientras el sprint, que sí es como lo que estaba haciendo el compañero y nosotros también. Sí, como que mencionan un procedimiento como adicional. Ah, bueno, exactamente. Gracias, Jessica, por recordarme. Sí, señor. Entonces, por eso es bueno también que ustedes tengan conocimiento del instrumento de evaluación. Porque en el instrumento de evaluación entonces les detalla qué es lo que se va a calificar. Ahí hay una lista de chequeo y el documento debe cumplir con toda esa lista de chequeo. Bien. Veo la mano levantada de Stephanie. No, profe, perdón, fue ahorita que alcé la mano. Ok. Vuelvo y reviso. No, no hay manos levantadas. Ok. Em, Bueno, profe, sí, qué pena. Hago otra señora. preguntita. Bueno, resulta que en el documento de Excel que hay en el material de apoyo, Ujú. no está esa última columna que usted mostró en su documento, que es la del responsable, que es donde se pone el product owner y todo eso. La pregunta mía es si se le agrega o lo dejamos así como está en el modelo de Excel del material de apoyo. No, como está en el material de apoyo, sin embargo, espérame que ya estoy revisando. Sí, Sí, profe, está ahí señor. en los diagramas. Ok. Pues nosotros hicimos un trabajo en Word, por lo que nosotros, pues, o sea, había mandado un mensaje que Igor lo mandó al grupo en donde decía que eso debía llevar introducción, el Ujú. proceso de planeación del sprint y todo eso, y hasta la estimación. Y yo Sí. la estimación la hice con una escala y esa escala la expliqué, pues la explicamos en el documento de Word. Entonces eso, pues eso no. Sí, claro, sí tiene que ir. Lo que pasa es que yo, bueno, quise dividir esta sesión en dos partecitas y les iba a proponer a ustedes. Para poder hacer el ejercicio de la estimación, necesito que ustedes ya tengan el listado de usuarios y perdón, el listado de historias de usuario y tengan el detalle, Profe, qué pena. Em, señora. es que yo digo un poquito enredada, qué pena preguntar lo mismo y me disculpan los compañeros. No se Em, preocupe. o sea que, o sea, el documento como nosotros lo tenemos, que le hicimos una introducción, la explicación del proceso, la explicación de la estimación e incluimos la tabla, ¿está bien o está mal? No, ahí está bien. De hecho, ejemplo, yo aquí, digamos que por comodidad lo hice en Excel, pero si ustedes todo lo trabajan en Word, no tienen ningún problema. Y con respecto a la estimación,
O sea, aquí está explicado dentro del material. Sí, porfa, profe, porque sí estoy como algo perdida en ese tema. Listo, entonces yo vuelvo y programo la sesión para el día jueves, una nueva sesión y hacemos una sesión extra, ¿vale? Una sesión extra para hacer la estimación de historia de usuario. Es que el tema estaba bastante largo y como toca explicar también lo de tics, pues creo que hoy no nos daba todo el tiempo. A ver, ¿en dónde está el formato? Fíjense que nomás aquí hay dos opciones. La primera opción y lo hacen de esta manera. Y en la segunda opción es lo mismo, pero pues explicado o organizado de una forma distinta, pero cumple con las mismas condiciones. Ahí está, profe, Aquí dice está. plantilla. Ujú. Bueno, como se los estoy planteando yo, primero tengo el listado de historias de usuario, ¿vale? Y luego sí hago el detalle, y dentro del detalle están los criterios de aceptación, mientras que aquí lo que se está sugerido en el material de estudio está todo de una vez. Primero colocan las historias de usuario, desglosado, es decir, aquí en esta primera parte iría el como usuario nuevo, es decir, aquí colocarían como usuario, está, como usuario nuevo, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad? Necesito o quiero. ¿Sí? O necesito. Necesito registrarme en la aplicación proporcionando con la finalidad de, es decir, el para. Criterios de aceptación, entonces ya son los que les estoy diciendo yo que lo hagan aquí en detalle. Tendría aquí, por ejemplo, 4 criterios de aceptación. Entonces lo van a colocar acá. Ese sería el primero. Aquí colocarían el segundo. Por ejemplo, para mí sería este. ¿Sí? Tendría el tercero y tenía el cuarto. Ahora un contexto. Pues aquí ya está mucho más detallado, más desglosado. Colocar el contexto como tal de esa historia de usuario, el evento, cuándo, en qué momento, todas las veces, algunas veces, cada vez que se registre, ¿sí? Y el resultado, que es el componente esperado, que básicamente pues está aquí inmerso dentro de esta descripción que yo les estoy dando. Ahí sí se lo dejo pues a criterio de cada uno de ustedes. Si quieren utilizar esta tabla, perfectamente lo pueden hacer, que es la que está sugerida. Incluso pues tiene más ítems, no solamente la descripción de las historias, sino que pues tiene un encabezado y está más elaborado. Si lo quieren hacer de esta manera, perfectamente lo pueden hacer. O si lo quieren hacer de una manera un poco simple o sencilla como esta, también está bien hecho. Lo importante es que cumpla con la estructura que nosotros hemos hablado de las historias de usuario. Es decir, que tenga una forma, ¿sí? El cómo, el quiero y el para, que sea completa, que sea consistente y que sea independiente. A ver, por aquí, Stephanie, señora. Profe, una pregunta. Señora. Como usted ya vio, el cuadro de Excel es bastante extenso y pues nosotros ya lo Ujú. tenemos hecho así. Listo. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, o sea, es que incluir ese cuadro de Excel en el trabajo de Word que nosotros tenemos es como complicado. Entonces nosotros podríamos, no sé, hacer como el PDF de las dos cosas y unirlos y subirlo así. Pues sí, podrían Entregar las exportar, dos cosas en un solo PDF. o sea, yo puedo exportar esta página a PDF, ¿cierto? Y después con el que exportaron en Word a PDF unirlos. O sencillamente copiar esto y pegarlo ya en un Word. Y pues la orientación de la hoja la dejan horizontal, no vertical, sino horizontal. ¿Sí? Es que se cambian todas las hojas. No, no se cambian todas las hojas. Yo puedo tener esta horizontal, por ejemplo, no sé, que esto sea bueno, descripción. Y la siguiente página
Disposición, páginas, horizontal. Y usted le dice por aquí una opción que dice de aquí en adelante. Todo el documento de aquí en adelante. Y fíjese que la primera le queda horizontal, vertical, y la segunda ya le queda horizontal. ¿Sí ve? Y si quiero una siguiente página, entonces ya vengo y le digo que esta siguiente quede vertical y sea de aquí en adelante. Y no voy a tener ningún problema. O lo que les digo, exportan esto a PDF, les saldría un PDF, luego exportan esta tabla también a PDF y luego las unen las dos. Y les Listo, quedaría un profe, solo muchas gracias. documento, como quieran. Eso sí, no hay ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, pues ya con respecto al manejo de historias de usuario, creo que, bueno, aquí está otro ejemplo con la segunda historia de usuario. La verificación de documentos de identidad debe cumplir con estos criterios de aceptación, ¿cierto? Esto ya es pensando en futuro, ¿no? Pensando pues cuando se esté desarrollando la aplicación y la persona encargada, la persona que nos contrató o la empresa que nos contrató, pues primero aquí, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿Cierto? Esto es como un contrato. Nosotros nos vamos a comprometer que nuestra aplicación va a tener estas historias de usuario y va a cumplir con estos criterios de aceptación. Cuando se esté desarrollando ya la aplicación, cuando se esté desarrollando como tal el software, entonces cuando lo vayamos a presentar nos basamos en lo que pactamos. ¿Qué pactamos? Que tenía 5 historias de usuario, que tenía 20 historias de usuario y cada historia de usuario debe tener unos criterios de aceptación. Una vez se ha firmado como tal estos convenios, si más adelante o ya cuando esté desarrollado el software, me van a decir, no, pero es que yo necesito que ahora tenga, no sé, una detección biométrica. Pues ustedes como desarrolladores o como empresa desarrolladora van a decir, pero es que eso no quedó pactado dentro de nuestra negociación, ¿sí? Yo le estoy entregando el producto que usted me solicitó y por eso nos reunimos antes de empezar el desarrollo y quedamos que el producto iba a cumplir era con estas condiciones. Esto, ¿qué beneficios trae? Pues le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar gastos o costos a la empresa desarrolladora. Porque imagínense ustedes, después de que esté ya el producto terminado, ¿cierto? De que están cumpliendo con los tiempos, el usuario le salga y no, ahora necesito o también yo quería que hiciera tal cosa. Pues hombre, vamos a tener que devolvernos, vamos a tener que volver a coger ese código y adaptarlo. Y eso pues obviamente le va a significar tiempo y le va a significar costo como tal a la empresa desarrolladora. Por eso es que se debe cumplir con esta etapa. Por eso es que se debe pactar, se debe hacer ese contrato con la especificación de cada una de las historias de usuario. ¿Sí? ¿Soy claro en eso, chicos? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, eh, por mi parte, en lo que tiene que ver ay, con el detalle y el listado y el detalle de las historias de usuario, pues iría hasta ahí. Vuelvo y repito, sí, sé que hace falta la parte em, de estimación, pero como les digo, entonces ya quedamos que vamos a hacer esa segunda sesión el día jueves. ¿Listo? Pero sí necesito que ustedes ya para ese día por lo menos hayan tenido un gran avance, un 80-90% en cuanto al detalle, al listado de historias de usuario y al detalle. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema, a esta evidencia. ¿Salía a las 7? Señora,
¿El jueves sería igual a las 7 o tú A nos las avisas? 7. No, sí, sí, a las 7. Pues igual yo les coloco un recorderis, pero sí, a las 7, no hay problema. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, si no hay preguntas por ahí, entonces voy a pasar a la siguiente competencia que nos habla de lo que tiene que ver con el manejo de las TIC. Yo les decía pues que a veces esta se asume como una transversal, sí, se supone pues y más en la modalidad virtual, pues que ustedes hasta cierto punto o hasta cierto nivel pues manejan todo el tema de las TIC. Pero bueno, no hay problema. Igual yo voy a proceder a hacer una explicación. En este sí me voy a basar en el material de estudio. Aquí lo tenía yo abierto ya. Y pues presentarles como tal ustedes o darles más bien un repaso, porque yo vuelvo y repito, es algo que de pronto ya todos de alguna manera pues ya lo manejamos. En lo que tiene que ver con el manejo de las TICs, ¿sí? En esta presentación pues abordaremos conceptos fundamentales en el ámbito de las TIC, que son esencialmente para la formación de técnicos en desarrollo de software. Exploraremos temas claves como el software, sus tipos de aplicaciones, la historia y evolución del Internet, las herramientas ofimáticas, el uso de entornos laborales, así como de métodos de evaluación de sistemas informáticos y estrategias para la mejora continua. Cada uno de estos elementos aporta habilidades y conocimientos críticos para el desempeño en el mundo actual de la tecnología, donde la eficiencia, la innovación y la adaptabilidad son indispensables. Tenemos por aquí unas definiciones. Podemos empezar, por ejemplo, con lo que significa TIC. Ustedes lo pueden observar o leer aquí, que son tecnologías de la información y la comunicación. Generalmente se refiere a uno como tal, no a nombrar como tal la frase completa, sino solamente las TIC o a las TI, ¿sí? Tecnologías de la información. Podemos decir, por ejemplo, que este término abarca las tecnologías utilizadas para el manejo y procesamiento de información, especialmente en el contexto de los negocios y la informática. Las TIC pues incluyen también el hardware. Ya sabemos que el hardware es todo lo físico, las máquinas como tal, los computadores, servidores, las redes, como el software, que el software pues es la parte lógica, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de sistemas operativos, hablamos, por ejemplo, de aplicaciones y abarcan todas las actividades relacionadas con la creación, el almacenamiento, el intercambio y la gestión de datos. Las TIC, pues, son fundamentales en las organizaciones modernas porque permiten la automatización de procesos, mejoran la comunicación y optimizan la toma de decisiones mediante el análisis de datos, haciendo que las operaciones sean más eficientes y productivas. Vamos a continuar aquí entonces con, bueno, este videito, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, lo pueden hacer aquí directamente en línea, pues directamente en la plataforma, lo pueden buscar en YouTube, que de hecho también les compartí esta tarde un par de videitos con respecto a lo que es el Internet. Ojalá pues todos hayan tenido la oportunidad de analizarlo, de verlo, ¿sí? Que eso es un complemento pues de lo que tiene que ver como tal esta sesión. Bueno, hablemos aquí un poquito de lo que es el software, ¿sí? Ya les mencionaba hace unos minutos sobre el hardware y el software, pero veamos más a detalle qué es el software. Como definición podemos decir que el software es un conjunto de instrucciones y datos que permiten el funcionamiento de un sistema informático. Tenemos aquí por acá una clasificación. El software como tal se subdivide
en 3 grupos. Tenemos el software del sistema, el software de aplicación y el software de programación. Resumiéndoles, el software del sistema, pues básicamente incluye programas necesarios para gestionar y operar el hardware. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de los sistemas operativos. ¿Qué sistemas operativos para computador, para PC conocen ustedes? Linux, Sí, Linux es uno de ellos. ¿Qué otro? Está el Windows, está Ajá. el Mac. El Mac, correcto, correcto. Eso hablando para máquinas, para PC, ¿cierto? Y si hablamos, por ejemplo, para dispositivos móviles, Android Android, e iOS. iOS, son los más grandes, ¿no? Los más comunes. ¿Listo? Bien, eso en lo que respecta a software del sistema. Tenemos también lo que es el software de aplicación, que básicamente pues son programas diseñados para realizar tareas específicas, ¿sí? Si hablamos de un computador, por ejemplo, con un sistema operativo Windows, podemos decir que tenemos toda la suite de Microsoft Office, ¿cierto? Que es lo que incluye el procesador de texto, es decir, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, bueno, ¿sí? Y pues como software también de aplicación también podemos incluir, por ejemplo, los navegadores, ¿sí? Llámese Chrome, llámese Mozilla, llámese Opera, bueno, los diferentes navegadores que tenemos. Y por último tenemos lo que es el software de programación. Básicamente son herramientas y entornos para crear otros programas, ¿cierto? Aquí entran a clasificar los famosos lenguajes de programación, ¿sí? ¿Qué lenguajes de programación, por ejemplo, conocen ustedes? Pueden mencionar. C++, JavaScript, Rust, CSS, HTML. No, HTML no. COBOL, PHP. Haskell. COBOL, bueno, todo eso, si C++, todo eso son lenguajes ya un poquito, pues, viejitos, ¿no? Pero si traemos a colación los lenguajes que más popularidad tienen hoy en día, podemos hablar, por ejemplo, algunos que mencionaron, Java, JavaScript, hay uno que no mencionaron y realmente es, creo yo, el Python, Python, exactamente, es el que está como en el boom. Rust. cogiendo bastante, señor. Está en el boom y está integrando muchas bibliotecas y está casi que a la par con JavaScript, aunque hay algunas cosas que pues no le puede igualar, pero realmente muchas páginas están creadas a base de JavaScript y Python en conjunto. Efectivamente, pues digamos que cada lenguaje cumple con una tarea específica, ¿no? Java, JavaScript, pues tienen su propósito bien definido. Python, pues realmente Python al principio también, que es solamente todo lo que tiene que ver con análisis de datos, pero se está viendo, y ciencia, ¿no? Pero se está viendo aplicado pues en muchísimos campos adicionales, por ejemplo, en el desarrollo web, ¿sí? Entonces, esas serían los tres tipos o la clasificación que se le da al software. Software del sistema, básicamente todo el sistema operativo, todo lo que tenga que ver con sistemas operativos. Tenemos el software de aplicación, que son, valga la redundancia, las aplicaciones que funcionan bajo esos sistemas operativos, y el software de programación, que básicamente son herramientas que utilizamos para crear programas que pueden funcionar bajo un sistema operativo como tal o pues crear un sistema operativo como nuevo, ¿no? Que no exista. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? La clasificación. Sí, señor. Bueno, pasemos por aquí. Siguiente, nos hablan del Internet. Por acá nos hablan, bueno, hay una serie de libros que se sugiere que los descarguen. Si lo pueden hacer, pues fabuloso y le pegan una buena leidita. Bueno, aquí dentro del Internet, pues nos habla sobre una reseña histórica, ¿cierto? Cómo surgió, en sus inicios, qué fue el proyecto de ARPA. Bueno, para eso yo me he permitido hacer una presentación que ya se las comparto y así a grosso modo les voy a hablar
algo que no está ya dentro del el material de estudio, que es la especificación de la historia del Internet. ¿Sí? ¿Están viendo mi diapositiva ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Sí, señor. Podemos entonces definir a Internet como una red de redes, ¿sí? Es decir, es una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio. Hablamos, por ejemplo, del cable coaxial, hablamos, por ejemplo, de la fibra óptica, hablamos, por ejemplo, de las radiofrecuencias, la línea telefónica también en algún momento era un medio por el cual nosotros recibíamos o teníamos acceso como tal a, a los contenidos que estaban en la web, ¿cierto? De esta manera, pues también cumple un objetivo que es compartir recursos. Cuando hablamos de compartir recursos, por ejemplo, podemos compartir archivos, podemos compartir impresoras, escáneres, entre otras cosas. A propósito, ¿ustedes saben si hay alguna diferencia entre Internet y la web? ¿O será que son lo mismo? Creo que son diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que entiendo, pues el Internet es como la conexión, pero la web sería como el medio por el cual accedemos a esas conexiones, ¿no? Exactamente. Internet es la forma en la que viaja la web, ¿sí? Internet es lo que les estoy aclarando acá. Son todo el hardware, toda la parte física que nosotros vemos. Los cables, las antenas, em, el módem o la tarjeta de red como tal que trae nuestras máquinas, ¿sí? El Wi-Fi, eso sería Internet, los protocolos de comunicación que existen para que funcione. Y la web sencillamente es toda la información a la cual nosotros accedemos. ¿A través de qué? A través del Internet, ¿sí? Eh, para hacer de pronto una similitud o colocar un ejemplo, un avión de pasajeros, ¿cierto? El avión como tal, el escaparate, bueno, el avión como tal, toda la máquina en su conjunto sería el Internet, ¿cierto? Es el medio por el cual se mueven unos pasajeros, unas personas. Y las personas entonces sería la web, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es claro el ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. De pronto otra forma como de verlo es, o sea, el Internet prácticamente es toda la infraestructura que la compone y la web es todo lo que podemos acceder mediante esa estructura, esa combinación de equipos y software, etc. Exactamente, la web es toda la información que ustedes pueden ver, un documento de Word, un video en YouTube o bueno, en cualquiera de las redes sociales, un mensaje de texto que nosotros enviemos a través de WhatsApp, por ejemplo. Eso sería la web, ¿sí? Es el contenido. Y la forma en que llega de un lado al otro es la Internet. Bien, bueno, aclarando ese punto, entonces continúo con esta presentación. Bueno, bueno, aquí nos dice, bueno, también Internet, pues también nos sirve de enlace entre las redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una red global, ¿cierto? Esta red global tiene una característica que utiliza un lenguaje común que garantiza la interconexión de los diferentes participantes. Este lenguaje común o protocolo se conoce como el famoso TCP/IP. Por aquí esto creo que tiene un puntero. Sí, sí, el famoso protocolo TCP/IP. Realmente son dos protocolos que, pues bueno, de pronto más adelante en alguna competencia que haya de redes, pues se hablará más específicamente. Lo único que se necesita es que tanto la máquina, el emisor como el receptor, la máquina que envía el mensaje y la máquina que lo recibe, pues trabajen el mismo protocolo, que hablen el mismo idioma para que puedan comunicarse. Un protocolo, pues, es el lenguaje que utiliza las computadoras para compartir esos recursos. Así pues, Internet es la red de redes que utiliza
TCP/IP como su protocolo de comunicación, ¿vale? ¿Cómo se inició Internet? Tenemos pues que remontarnos, por ejemplo, por ahí a los años 60, cuando en los Estados Unidos se estaba buscando una forma de mantener las comunicaciones vitales del país en el posible caso de una guerra nuclear. Este hecho marcó profundamente su evolución, ya que aún ahora los rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy conocemos como Internet. En primer lugar, el proyecto contemplaba la eliminación de cualquier autoridad central, ya que sería el primer blanco en caso de un ataque. En este sentido, se pensó en una red descentralizada y diseñada para operar situaciones difíciles. Se hizo también pues, que cada máquina conectada debería tener el mismo estatus y la misma capacidad para mandar y recibir información. Durante la Guerra Fría, antes, para ponerlos a ustedes en contexto, para empezar la historia del Internet, retrocedemos por allá hacia el año de 1947, cuando empieza la famosa Guerra Fría. Esta Guerra Fría pues, fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se trató pues de un conflicto provocado por la tensión del bloque occidental, un bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, que era pues comunista, liderado por la entonces Unión Soviética, ¿sí? Esto como tal actualmente ya tiene otro nombre, ¿alguien sabe? La Unión Soviética, ¿en qué Rusia. se convirtió? En Reino Rusia, Unido. exactamente. Rusia, lo que conocemos hoy como Rusia. Bueno, Profe, ahí hablaríamos de la máquina Enigma. Sí, ¿la máquina de qué? sí. Enigma, sí entraba en esa categoría como en los principios, ¿no? Enigma, sí, la que usaron para descifrar aquellos códigos durante la guerra 1947, Segunda Guerra Mundial. Sí, cataloga ahí. ¿De qué hablamos? Pues no como referencia. principios o sea, como principios de la Internet, o sea, como de las primeras máquinas que fueron involucrándose en lo que sería el Internet. Bueno, no específicamente Internet, pero sí. Pues la verdad no lo tengo presente, señor. Oh, perdón, profe. Lo que hace referencia al compañero es más que todo como inicio es más como historia de la computación más que historia del Internet. Porque esos son más que todo dispositivos que se utilizaron para descifrar códigos y demás. De hecho, sí he visto eso, pero es más en historia de computación, como historia de los computadores y del tema de la computación como tal. Sí, de pronto sí, bueno, no lo tengo yo presente, pero sí muy seguramente hace más referencia al tema de los pulsos eléctricos, ¿cierto? Del sistema binario. Y ya que lo trae a colación, me imagino yo que esa máquina que me dice Enigma, que se llama, que era para descifrar códigos, tendría mucho que ver, por ejemplo, con el código Morse, ¿cierto? Que de hecho, todos conocen un código QR, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sabían ustedes que ese código QR está inspirado en la transmisión del código Morse por pulsos eléctricos? Bueno, primero antes del QR estuvo el código de barras, ¿sí? Entonces, como con ese código Morse, si un tono cortico significaba una letra del abecedario, un tono un poquito más largo era, por ejemplo, la letra B, que dos tonos corticos podía significar la letra C, tres tonos corticos y uno largo podría significar por allá la letra M. Bueno, en eso consistía el código Morse. Ahí nació también los famosos códigos, el código de barras y posteriormente lo que hoy conocemos como el código QR. Bueno, eso es desviándome un poquito pues de la historia de lo que es el Internet. Siguiendo aquí con nuestra diapositiva,
pues puedo decirles que en esa guerra fría se enfrentaban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su modelo e ideología en todo el mundo. El motivo de llamar a este enfrentamiento Guerra Fría se debió a que nunca se enfrentaron directamente, sino que en contrapartida fueron implicando el resto de países con el objetivo de ir extendiendo su modelo. Tras un largo periodo de enfrentamiento durante la última etapa, el modelo económico soviético se estancó y Estados Unidos se reforzó militarmente, lo que le posicionó entonces en una situación favorable. Ya por allá en el año de 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en secretario general, aún no era presidente, se convirtió en secretario general y fue el que impulsó una serie de reformas conocidas como la famosa perestroika. De pronto han escuchado ustedes hablar de eso, o por lo menos nombrarlo, que pues básicamente consistía en una reestructuración. Después Profe, de un varios... Señor. profe, un paréntesis. Ujú. Precisamente yo fui damnificado de esa famosa perestroika, que realmente lo que significa es cambio. En Sí, ese año yo me reestructuración. encontraba precisamente en la Unión Soviética y cuando Mikhail Gorbachev implementó eso, todos los que estuvimos de intercambio de estudio, nos tocó salir a nuestros respectivos países en la famosa Patricio Lumumba, que hoy en día se llama la Universidad de La Paz. Vea, ve, qué interesante. Bien, gracias por su aporte. No estoy viendo, pero creo que era Igor el que me estaba hablando ahí. Sí, señor. Ok, listo. Coincidencialmente mi nombre es ruso, ¿no? ¿Wilson? No, mi nombre es ruso. Ah, ruso. Ok, perfecto. Vale, bueno, después de varios acercamientos, ya por allá a finales del año de 1989, este señor Mikhail Gorbachev y alguien también muy conocido, George W. Bush, declararon pues finalizada la Guerra Fría. Seguidamente se produjo la caída del muro de Berlín y como consecuencia la disolución de la Unión Soviética como tal. Entonces ya nos vamos acercando a algo conocido como la famosa ARPA, ¿cierto? En 1957 la Unión Soviética lanzó el primer satélite llamado Sputnik 1. Y en este contexto se organiza en Estados Unidos la famosa Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de los Estados Unidos, ¿cierto? Que es la famosa ARPA, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Pero traducida pues a español es esa, Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, y vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la entonces Unión Soviética, y una década más tarde sería considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet décadas más adelante. A lo largo de los siguientes años se llevaron a cabo grandes avances. Por ejemplo, en el año de 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resultaba inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, pues los demás se podían seguir comunicando sin problema alguno. Este proyecto se basaba en el trabajo de Leonard Kleinrock, quien un año antes publicaba desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts la teoría de conmutación de paquetes, que planteaba la factibilidad de utilizar esta revolución técnica. Esta teoría se basa en que toda la información que sale de un dispositivo se organiza en bloques para ser transmitida por la red, y a estos bloques se les llamó paquetes, se les llama paquetes, y actualmente se utiliza todavía ese término. Se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que nombraron Red Galáctica.
En el año de 1965 se conectó un ordenador, el cual llamaron TX2 en Massachusetts, con uno llamado Q32 en el estado de California, mediante una línea telefónica conmutada a baja velocidad y bastante limitada. Por eso les decía al comienzo también de que uno de los medios de comunicación por el cual se transmitía Internet también fue las líneas telefónicas, ¿no? Pues cableada, los teléfonos, antes de que existiera la telefonía móvil, pues antes los teléfonos era conectados mediante un cable. Y pues funcionó y permitía entonces trabajar de forma conectada, pero como es fácil de imaginar, actualmente el sistema pues era bastante inadecuado. Profe, En y 19... costoso, Señor. profe, porque pues como se Sí. manejaba 33 kilobytes por segundo, eso era demasiado lento y como se cobraba era por impulsos, entonces si uno navegaba 1 hora, eso le llegaba en la factura un jurgo de plata. Sí, claro, claro, obviamente pues las velocidades nada que ver con las que conocemos ahora, ¿no? Bueno, en los años siguientes se sigue investigando hasta que en el año de 1969 Michel Elie, considerado uno de los pioneros del Internet, ingresa a la Universidad de California en Los Ángeles y se incorpora a ese proyecto ARPA. A finales de este año se consigue conectar las computadoras de UCLA con otras ubicadas en el Instituto de Investigación de Stanford. Poco tiempo después ya eran 4 las universidades americanas interconectadas en esta red. Se le denominó ARPANET. Fíjense que al principio solamente fue ARPA, ¿no? Y luego ya le agregaron estas telétricos o esa palabra, pues en inglés, net, que significa red, ¿no? Sí. Y pues el objetivo de esta se desarrolló, o el objetivo era mantener las comunicaciones en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor del momento. Fue toda una revolución, ya que pues hasta este entonces conectaban con una red centralizada que se consideraba muy insegura en caso de guerra, porque el sistema se podría pues bloquear fácilmente. Ya para el año de 1970, ARPANET se consolida y aparece un personaje con el nombre de Ray Tomlinson, el cual pues establece las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. Esta necesidad surge porque los desarrolladores necesitaban un mecanismo de coordinación que cubrían con este sistema. La red pasó de la agencia militar a las universidades y proyectos de defensa del país cada vez con mayor fuerza. Los científicos la utilizaron y desarrollaron para permitir también compartir opiniones y poder establecer colaboraciones en trabajo. En el año ya de 1972 ya integraran 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos a lo largo y ancho del territorio estadounidense. Un año después, ARPANET ya estableció conexiones con otros países como Inglaterra y Noruega. Con el auge de la comercialización de computadoras, el número de ordenadores conectados fue aumentando y a partir de los años 80 aparecieron redes que pues como pueden ustedes imaginar provocó el caos por la gran variedad de formatos de las computadoras conectadas. Una vez se unifica y se consolida el protocolo de comunicación TCP/IP y con eso nace Internet, ¿sí? Al comienzo pues eran muchos los investigadores, eran muchas las personas que querían, obviamente pues las redes sociales como tal no existían, la comunicación pues era bastante difícil, entonces alguien en un sitio por allá en un garaje o en un laboratorio muy apartado hacía sus pruebas y utilizaba un lenguaje, o más bien utilizaba un protocolo de comunicación totalmente diferente. Entonces, al momento de ir a comunicar una máquina con la otra, pues no se entendían. Y así fue que decidieron, pues como tal, establecer o consolidar un solo protocolo
que funcionara para todas las máquinas, y así pues es que nace también el famoso protocolo de TCP/IP. Para el año de 1983, el que normalmente se marca como el año en que nació Internet, fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP a su red ARPANET, creando así pues la red ARPA Internet. Con el paso de los años se quedó con el nombre únicamente de Internet. ¿Sí? Era más fácil decir, pues es más fácil decir Internet que no tener que nombrar toda la palabra ARPANET. El 12 de marzo del año de 1989, alguien también con el nombre de Tim Berners-Lee describió por primera vez el protocolo de transferencia de hipertextos que daría lugar a la primera web utilizando 3 nuevos recursos. Aquí ya entramos a nombrar otros nuevos términos: el HTML y el HTTP, HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. Un año después, Internet nacía de forma cerrada dentro de la Organización Europea de la Investigación Nuclear, y en agosto de 1991, por fin los usuarios externos a este centro comenzaron a poder acceder a esa información. ¿Sí? Ya para que en 1993 solo habían 100 sitios web, pero ya para el año 1997 ya habían más de 200.000, y a partir de entonces pues sigue la apasionante historia de la Internet hasta nuestros días. El nombre de Internet pues procede de una necesidad que precisamente nació para resolver, ¿sí? Que era acelerar las comunicaciones. Y es que pues Internet no es más que una abreviatura de los términos network, que significa red, ¿cierto? E interconnect, que significa interconexión. En cualquier caso, pues podríamos decir que Internet es una red global que interconecta, algo muy parecido a lo que significan las famosas www. No sé si ustedes pues por cultura general ya lo conocían, el significado de la www. La famosa World Wide Web. Ese es el significado como tal de esas siglas. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la historia? Señor Igor, ¿tiene levantada la mano? No, se me quedó, profe. Ok, perfecto. Listo, siguiendo entonces con nuestra temática, con esa pequeña reseña histórica de lo que era o de los inicios, de cómo surgió Internet, podemos pasar a hablar de lo que es la ofimática, ¿cierto? La ofimática pues presenta un conjunto de aplicaciones de software diseñadas para facilitar tareas administrativas y de oficina, de ahí el nombre, optimizando la productividad y mejorando la gestión de documentos y datos. Gracias a estos sistemas es posible crear, almacenar, manejar documentos de manera más organizada y eficiente, automatizando procesos que de otro modo pues requería tiempo o mucho esfuerzo manual. Hablamos también de la funcionalidad de los sistemas operativos. Los sistemas ofimáticos están diseñados para facilitar y optimizar tareas esenciales en el entorno de oficina. Estas herramientas permiten la creación, el almacenamiento y gestión eficaz de documentos, lo que contribuye a un flujo de trabajo más organizado y accesible. Además, pues muchos sistemas informáticos integran funciones de automatización que simplifican tareas administrativas respectivas, como la actualización de bases de datos, la generación de reportes o, por ejemplo, el seguimiento de inventarios. La automatización no solo reduce el tiempo de ejecución, sino que también disminuye el margen de error,
permitiendo que los usuarios se enfoquen en tareas estratégicas y creativas para aportar mayor valor a la organización. Tenemos también lo que son las herramientas ofimáticas esenciales, dentro de las cuales pues podemos mencionar o encontramos los procesadores de texto, ¿sí? Como por ejemplo Word, que permite la creación y la edición de documentos escritos. Tenemos las hojas de cálculo como Excel, que utiliza o que son utilizadas para el análisis de datos, para el análisis de cálculos y la creación de gráficos. Tenemos la presentación de diapositivas, como por ejemplo PowerPoint, que facilita la creación de presentaciones visuales. Tenemos los gestores de bases de datos, como Access o SQL, que permiten almacenar y organizar grandes volúmenes de información de manera estructurada. Bueno, además la ofimática se apoya en motores de búsqueda, ¿cierto? Y redes sociales que permiten el acceso rápido de información en línea. Por ejemplo, Google, el buscador, ¿cierto? Que día a día pues viene siendo un poquito desplazado ya por el famoso, la inteligencia artificial, entre unas de ellas pues que está ChatGPT. Bueno, igualmente pues las herramientas de trabajo colaborativo como Google Workspace y Microsoft Teams brindan funcionalidades para los equipos que trabajen en tiempo real, con opciones de edición compartida, de mensajería, de videollamadas, optimizando la comunicación y la coordinación en entornos laborales. Por último, podemos hablar algo aquí de la evaluación. La evaluación, pues en el ámbito de las tecnologías de la información es clave para medir y documentar el rendimiento del sistema y proyectos. Una herramienta fundamental para este propósito es la generación de reportes que permiten recopilar datos sobre funcionamiento de sistemas, facilitando pues la toma de decisiones informadas y basadas en resultados concretos. La generación de reportes es una herramienta clave para evaluar y documentar el rendimiento de sistemas y proyectos. A través de los reportes se recopilan y presentan datos relevantes que reflejan el estado actual y el progreso de un proyecto o sistema, lo que facilita el análisis detallado. Esta información resulta fundamental para tomar decisiones informadas, identificar áreas de mejora y optimizar los recursos de manera estratégica, contribuyendo así al éxito y a la sostenibilidad de los objetivos planteados. Podemos hablar también de lo que es el análisis informático. Dentro del análisis, pues encontramos aquí lo que es el ruido, la redundancia y la entropía. A manera pues de resumen, podemos decir que adicionalmente al análisis informático, que evalúa la calidad de los datos mediante conceptos, entonces podemos definir lo que es el ruido, que no es más que la representación de la información innecesaria y que dificulta el análisis eficiente de los datos. Hablamos también de la redundancia, que pues como su nombre lo indica, es la repetición de información que puede optimizarse para reducir el consumo de recursos. Y la entropía, que de pronto sí es un término un poquito desconocido, lo podemos definir como el nivel de desorden o de de presentar las formas aleatoriamente en los datos que afectan la eficiencia y la organización del sistema. Estos elementos de análisis ayudan a identificar y a corregir problemas, mejorando la calidad de datos y la efectividad de los sistemas. Y pasamos ahora sí al último temita, que tiene que ver con la mejora continua. Podemos mencionar o podemos decir que la mejora continua es un enfoque orientado a perfeccionar constantemente sistemas y procesos para alcanzar niveles superiores de eficiencia y de calidad. Podemos hablar también dentro de la mejora continua, lo que hace referencia a la optimización,
que busca mejorar la eficiencia operativa a través del análisis y el rendimiento y la aplicación de mejores prácticas. Este proceso permite identificar y eliminar eficiencias optimizando el uso de recursos y reduciendo tiempos y costos. Con una optimización constante, los sistemas se adaptan mejor a las demandas cambiantes y contribuyen mejor a una operación más ágil y más eficaz. Como dentro de la mejora del producto, podemos hablar por aquí de la famosa norma ITIL, ¿cierto? Como mejora de producto, podemos definir qué es el proceso de perfeccionamiento de las características, el rendimiento y la calidad de un producto a lo largo del ciclo de vida. Su objetivo es satisfacer de manera creciente las expectativas de los usuarios y adaptarse a los cambios en el mercado. Esto se logra mediante ajustes continuos basados en el análisis de retroalimentación, la resolución de problemas y la implementación pues, de mejores prácticas. La mejora del producto no solo se centra en corregir errores o fallos, sino también en innovar y agregar valor, lo que aumenta la competitividad y la satisfacción del cliente. Y hablando ya específicamente de lo que es ITIL, ¿cierto? Que es un marco de referencia reconocido internacionalmente para la gestión de servicios de TI, de tecnologías de la información, diseñado para optimizar los servicios que una organización de tecnología de la información ofrece. Este conjunto de normas y mejores prácticas ayuda a estructurar, gestionar y mejorar el ciclo de vida de los servicios de TI, abarcando pues desde el diseño hasta el soporte y mejora continua. A nivel académico o a nivel industrial, existe una certificación como tal en esta norma, ¿sí? Es como hablar, si hablamos de calidad en cuanto a la norma ISO, ¿cierto? A nivel de software o a nivel de infraestructura y de las tecnologías de la información, pues hablamos de las famosas ITIL. Aquí pues podemos decir que ITIL se organiza en 5 etapas del ciclo de vida del servicio. Hablamos primero de la estrategia del servicio, que define cómo los servicios de TI pueden aportar valor al negocio. Hablamos en segunda instancia de lo que es el diseño del servicio, que planifica y diseña servicios de TI para ser funcionales, escalables y económicos. Tenemos la transición del servicio, que implementa los servicios diseñados asegurando una transición fluida y controlada. Como cuarto podemos mencionar la operación del servicio, que administra y monitorea los servicios en uso para garantizar su efectividad. Y como quinto podemos hablar de la mejora continua del servicio, que evalúa regularmente el rendimiento para identificar áreas de mejora. Para la implementación de ITIL en las organizaciones, pues permite optimizar su eficiencia y gestionar el riesgo de sus servicios. Al adoptar estas prácticas, se asegura que los servicios sean más confiables, respondiendo de forma efectiva a las necesidades del negocio y a los usuarios, lo que incrementa la calidad del producto final y contribuye a la mejora continua del mismo. ITIL aquí nos presenta y nos dice que busca también algunos aspectos importantes, tales como mejorar sus servicios, como reducir los costos, una mayor satisfacción para el cliente, una mayor productividad, una mejora de habilidades y experiencia y mejora la presentación, mejora la prestación de servicios de terceros. Ya básicamente esto es lo que tiene que ver con este primer apartado de lo que son las TIC. No sé si hay alguna duda para poderla aclarar. Bueno, una vez conociendo, uy, se nos fue larguísima la reunión de hoy.
Una vez conociendo como tal toda la parte teórica de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces pues van a tener ustedes que desarrollar o elaborar una evidencia. Esta evidencia hace referencia a la actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Y consiste en realizar un mapa mental. ¿Un mapa mental sobre qué? Sobre el software y servicios de Internet. Tenemos aquí una serie pues de indicaciones que es bueno que ustedes lo tengan presente para la elaboración como tal de ese mapa mental, ¿no? No es lo mismo, bueno, no es lo mismo un párrafo o explicar las cosas mediante un párrafo que hacerlo mediante un mapa mental. Tengan en cuenta eso. Para el desarrollo de ese mapa mental, pues pueden utilizar cualquiera de las aplicaciones que ustedes puedan conocer, desde el mismo Word o desde el mismo PowerPoint hasta herramientas especiales, por ejemplo el Flowcharter o cualquiera de esas otras herramientas o aplicaciones de escritorio que conozcan, o incluso también hay muchas herramientas que están en línea actualmente. Bueno, ya lo decíamos también al comienzo que esta actividad pues está para trabajar durante esta semana, desde hoy hasta el próximo 18 de noviembre, que sería la fecha límite para hacer entrega de esta evidencia, ¿sí? Entonces, recopilando, tenemos dos actividades para entrega el próximo lunes. Una con respecto a las TIC, que es el mapa mental, y la otra con respecto al taller de historia de usuario. Clara, hasta aquí la información, muchachos, señoritas, señores. Santiago, señor. Sí, señor. Profesor, nosotros, Tribu Digital, ya tenemos subido ese mapa mental. Perfecto. Pronto, lo que nosotros no tendríamos, pues ya sería lo que las otras cosas de las TIC. No sé, ahora que recuerdo bien, alcanzamos a hacer de las TIC solamente ese mapa mental, porque ahorita al inicio una compañera estaba hablando acerca de ese mapa mental, alcanzamos a hacer ese mapa mental. Pero el resto de cosas sobre las TIC que sí teníamos, se tenía una fecha que ya pasó, esas cosas sí no la habíamos hecho. Vale, Santiago, no hay problema. Pues como les decía inicialmente, yo ajusté nuevamente las fechas. Por ahora solamente se van a ustedes va a tener que ocupar únicamente el mapa mental y del taller de historia de usuario. Bueno, veo varias manos levantadas. Nidia. ¿El mapa mental sigue siendo en grupo? Sí, señora. Ok, gracias. Jesús Nicolás Ortiz. Buenas noches. Ya tenía la misma pregunta que mi compañero. Ok, perfecto. Listo. Y creo que Catherine también era la misma pregunta porque tenía la mano levantada de abajo. Bueno, jóvenes, Sí, señoritas. señor, qué pena, si era la misma pregunta. No se preocupe, no se preocupe. Darles pues nuevamente las gracias por estar hasta esta hora. Se nos fue bastante larga, pero pues habían dos temas que tenía que evacuar. Y eso que, vuelvo y repito, el jueves nos veríamos entonces nuevamente para poder hacer un ejercicio cortico. Ese sí va a ser una reunión obviamente mucho más corta que esta para hacer un ejercicio de estimación de las historias de usuario. Dígame, Johnny. Profesor, buenas noches. Una preguntita, adelantándome un poco, pues, lo que es la parte de la evidencia de utilización de herramientas ofimáticas, que sé que todavía no le ha dado ese tema, pero todas las actividades que tenemos pendientes, que están en amarillo, que estoy visualizando, son grupales, me imagino, ¿no? Sí, señor. Ok, perfecto. Esa era la duda que tenía. Gracias, profesor. Con mucho gusto, Johnny. Bueno, muchachos, de verdad, en la noche de hoy pues hayan aprendido algo al menos de la historia del Internet, que lleven unos conceptos un poquito más amplios. Y pues nada, ya saben, a través del foro de dudas e inquietudes del curso, pues estaré presto a atender cualquier
solicitud, cualquier interrogante que tengan. Y pues nada, desearles una feliz noche. Muchas gracias. Muchas profe. gracias. Buenas noches. Vale, que descansen entonces. Gracias. Buenas noches, profe, muchas gracias. Chao.